saber qué es la jurisprudencia, es importante señalar qué es la fuente de derecho. La fuente de derecho, en palabras sencillas, es en donde se extraen las normas jurídicas. En ese sentido, habrían tres formas de definir la jurisprudencia. En primer lugar, la jurisprudencia sería las decisiones que emite toda autoridad judicial. En segundo lugar, sería el pronunciamiento o la decisión judicial o la sentencia que emite el tribunal de mayor jerarquía en un país de acuerdo con su sistema judicial. En nuestro caso es importante señalar dos sistemas judiciales importantes. El primero, el sistema de derecho común o common law, que es afín al sistema anglosajón, es decir, a todas las colonias británicas y al sistema estadounidense, en donde la principal fuente de derecho es la jurisprudencia. Y en segundo lugar, el sistema judicial de origen hispánico, que es el nuestro, el sistema de derecho civil, que la principal fuente de derecho es la legislación, es decir, la ley. En tercer lugar, la jurisprudencia tiene una connotación diferente en sistemas jurídicos europeos, pues como manera de ejemplo en Italia, el derecho es más conocido como jurisprudencia y todo lo relativo a ella. También es importante, para definir qué es jurisprudencia, remitirnos a lo dicho por tratadistas o autores, en especial a un italiano, como lo es Francesco Carneluti, que a través de su obra Cómo nace el derecho, hace alusión a la jurisprudencia de una manera novedosa, en la medida en que define al derecho como una técnica y como una ciencia que tienen como finalidad el encuentro de dos posiciones para determinar un fin o una finalidad. Pero al momento de señalar qué es la jurisprudencia, indica que además de llegar a ese fin, la jurisprudencia es la que le imprime o le otorga la justicia en la decisión del juez. Es decir, que la ciencia y la técnica del derecho, que es operada por jueces, tiene justicia en tanto llegue a ese punto que involucre la jurisprudencia, que es la creación de derecho con tinte de justicia. En cuanto a la importancia de la jurisprudencia, es válido hacer la claridad de los sistemas judiciales. Como ya se mencionó anteriormente, hay dos sistemas de mayor importancia. De un lado tenemos el sistema judicial de origen anglosajón, o más conocido como derecho común, en donde la principal fuente de derecho es la jurisprudencia, es decir, las decisiones de los jueces. Y asimismo, pues la ley no escrita y la costumbre. En cambio, en nuestro sistema judicial, que es de origen del sistema hispánico, el de derecho civil, en donde prima o es la principal fuente de derecho, es la ley o la legislación, es ahí en donde la función interpretativa del juez es importante, porque la ley puede presentar, en primer lugar, diversas connotaciones, diversas vaguedades o incluso vacíos legales. Precisamente la función interpretadora del juez es resolver tanto esa connotación como las vaguedades e incluso suplir el vacío legal que se pueda presentar en un caso concreto. Entonces, la rama judicial vendría siendo como la forma o el medio de interpretación a falta de ley o que presente alguna vaguedad en la ley escrita. La jurisprudencia también tiene su origen
como ya se ha estado mencionando, a través de las autoridades judiciales. Pero en el caso colombiano ahí hay que hacer un recorrido histórico precisamente a raíz de las constituciones que se han presentado. Bajo la Constitución de 1886, la Corte Suprema de Justicia era el máximo órgano jurisdiccional que tenía pues en cabeza todos los asuntos o los pronunciamientos judiciales. Después de la Constitución de 1991 se acogió diversas jurisdicciones que de alguna manera tenían todas pronunciamientos o decisiones judiciales de acuerdo a su ramo o de acuerdo a su jurisdicción. En ese sentido, hay que hacer también la acotación que ese sistema o esa variedad de cortes fue acogida o fue heredada del sistema europeo que fue traído, emulado del sistema alemán, en donde surgen o hacen parte de la rama judicial diversas cortes que de acuerdo a su jurisdicción hacen de acuerdo a sus pronunciamientos judiciales y asimismo determinan la relación o la interdependencia entre el legislativo y el ejecutivo para el funcionamiento del Estado. Como ya se mencionó, en el caso colombiano hay diversas jurisdicciones. La rama judicial en este sentido, de acuerdo con el artículo 228 de la Constitución, determina la administración de justicia. En nuestro caso colombiano, no solo hay un tribunal de mayor jerarquía que determina la jurisprudencia o quien es el único que se pronuncia. En nuestro sistema judicial hay 3 cortes, incluso 4, pero haremos importancia en 3 cortes que están determinadas las jurisdicciones. En primer lugar, está la jurisdicción ordinaria en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, que es la que trata asuntos de materia laboral, civil, penal y demás. Viene entonces también el Consejo de Estado, que es la cabeza de la jurisdicción contencioso administrativa, que es la que comprende o conoce los temas de naturaleza administrativa y asimismo contenciosos, es decir, los conflictos que puedan existir entre el particular y el Estado. Por otra parte está la jurisdicción constitucional, que está en cabeza de la Corte Constitucional, que es la que conoce todos los asuntos que versen acerca de la Constitución y asimismo las funciones inherentes a esta, como lo es en primer medida y la de mayor importancia, los controles de constitucionalidad a las cuales somete todas las normas jurídicas que se tramiten tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Asimismo, hay que señalar que estas 3 jurisdicciones son jurisprudencia. La diferencia radicaría es en las materias o en la naturaleza en la que se desenvuelve. Se hace esta salvedad porque en otros países solo hay un tribunal, un máximo tribunal que conoce estas 3 materias en un solo cuerpo colegiado. Finalmente, la diferencia entre precedente judicial y la jurisprudencia radica en que el precedente judicial es la decisión judicial que se haya tomado, o las decisiones que se hayan tomado en un caso en particular que puede ser aplicado, y de un lado la jurisprudencia, que es la pluralidad o la multiplicidad de decisiones judiciales que abarcan a todo diversidad de casos. Es decir, el precedente aplicaría un caso concreto,
y la jurisprudencia aplicaría a la multiplicidad o la pluralidad de decisiones judiciales. Asimismo, es importante señalar la doctrina como un concepto adicional, que es precisamente el estudio académico o el estudio de tratadistas en un tema determinado del derecho.